participación del licenciado Carlos Morales y damos paso a nuestro siguiente ponente, Aurelio Rolando Pérez García. Él es profesor del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y cuenta con maestría en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Puebla. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional y Sustentabilidad en el Colegio de Puebla, donde investiga la planeación territorial para la gestión sustentable del territorio. Él es profesor de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, adscrito al Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Se ha desempeñado en funciones directivas de liderazgo académico, ha participado activamente en el diseño y ejecución de proyectos como impacto regional y nacional enfocados en el fortalecimiento de la educación tecnológica, en el desarrollo sustentable y vinculación interinstitucional. Él nos presenta aportes del TEC-NMX en humedales y tecnologías apropiadas para el saneamiento sustentable. Recíbalos con un fuerte aplauso. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Primero que nada me presento, mi nombre es Aurelio Rolando Pérez García, profesor del Tecnológico Nacional de México, trabajando en proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios. El tema es aportes del Tecnológico Nacional de México en humedales artificiales y tecnologías apropiadas para el saneamiento sustentable. Hoy en día no podemos atender el gran problema del agua de una forma disciplinar, es decir, requerimos de todos los perfiles, de todas las disciplinas, de las ingenierías, licenciaturas y por supuesto de la participación social para poder generar grandes propuestas para lo que es el saneamiento. Al inicio de las ponencias escuchábamos cómo es posible precisamente captar el agua de lluvia, cómo infiltrarlo, y en la última intervención veíamos justamente la parte jurídica tan importante para reconocer que el agua, por supuesto que tiene un derecho. Y a raíz de esto yo he propuesto una metodología para poder planear el territorio. No basta con pensar en sanear el agua, no basta con pensar cómo captar el agua, sino que tenemos que verlo de una forma integral. Desde mi óptica, el primer proceso es el entendimiento común, justamente lo que se está haciendo el día de hoy en este foro regional, que todos y todas entendamos que hoy día vivimos grandes problemas ambientales de todo tipo y a raíz de eso podamos generar un diagnóstico. La mayoría de las autoridades, los tomadores de decisión, solamente piensan en obra pública. Cuando se asigna el recurso del ramo 33, se piensa en obra pública, drenaje, agua potable, alcantarillado, techados, escuelas. Pero cuando se piensa en drenaje, se tiene que pensar en plantas tratadoras de aguas residuales. Y en la legislación actual y en las reglas de operación no viene estipulado. Entonces alguien tiene que decidir, y quienes deciden sus obras priorizadas normalmente son las autoridades locales. ¿Qué es importante hacer? Pues justamente retomar las asambleas comunitarias, recoger los saberes comunitarios, las organizaciones que se hacen en las localidades, y a esto le vamos a llamar participación social. Para que se tenga un buen proyecto, primer paso, entendimiento común. Segundo, diagnóstico. Tercero, planeación. Y planeación es qué voy a hacer, pero a partir de un diagnóstico. En el diagnóstico manejamos los datos socioeconómicos y los datos geomorfológicos o geofísicos.
Después de la planeación, donde ya ponemos y establecemos una serie de actividades, es importante asignarle recursos, porque muchas veces hablamos de planeación o hablamos de buenas acciones, pero no viene acompañada de financiamiento. Este financiamiento tiene que ser de la iniciativa privada, del gobierno, pero también de la sociedad. Después de planear, es importante ejecutar y evaluar. Posterior a esto, lo que tenemos que hacer es compartir. ¿Y qué se tiene que compartir? Las buenas experiencias. Y eso justamente les vengo a compartir el día de hoy, lo que hemos hecho en la Mixteca, cómo las instituciones de nivel superior inciden directamente en las comunidades, en donde hemos dejado la teoría y nos vamos a la práctica, y esto con un acompañamiento técnico, jurídico y la participación social. A este tipo de proyectos le vamos a llamar proyectos interdisciplinarios. Nos vamos a olvidar de este enfoque, de un enfoque multidisciplinario. Para construir plantas tratadoras de aguas residuales, que justamente vamos a hablar en mi ponencia, es importante la participación del biólogo, del químico, del abogado, del arquitecto, del ingeniero civil, de todos los perfiles. Hoy día ya no podríamos darle una solución desde un enfoque de una disciplina. Y justamente por eso los proyectos desde un enfoque de sustentabilidad nos van a permitir dar propuestas y sobre todo respuesta a la última intervención, de la última duda, donde decía, ¿qué hacer? Porque como comunidad ya estamos interesados y queremos intervenir, pero no sabemos qué hacer. Vamos a darles una idea, una propuesta de qué es posible. Avanzamos. El Tecnológico Nacional de México tiene presencia a nivel nacional en los 32 estados de la República. Actualmente somos 254 institutos tecnológicos con más de 600,000 estudiantes en formación y, por supuesto, una cantidad importante de profesores e investigadores quienes nos enfocamos al tema de saneamiento de aguas residuales. Adelante. El Tecnológico Nacional de México maneja una agenda estratégica que se llama Agua Limpia y Saneamiento. Tiene ejes estratégicos: captación de agua, cuidado del agua, métodos de tratamiento de agua potable, métodos de tratamiento de aguas residuales, recuperación y reuso del agua, monitoreo de la calidad del agua y tecnologías emergentes. Adelante. En esta mañana vamos a intervenir y vamos a explicar ampliamente el eje estratégico número 4, que tiene que ver con métodos de tratamiento de aguas residuales. Adelante. A nivel mundial, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos grandes problemas ambientales. El 45% del agua residual doméstica no se trata. Solo el 54% de la población accede o tiene acceso a saneamiento adecuado. 1.700 millones de personas sin servicios básicos, inodoros. 434 millones practican defecación al aire libre es preocupante que el 10% consume alimentos regados con aguas residuales, y este porcentaje puede incrementar, porque como lo comentaban hace rato, existen muchas descargas a los ríos, el 90% de los ríos están contaminados, y en consecuencia el agua que se riega para las plantas evidentemente están contaminadas. Adelante.
La Agenda 2030, en su objetivo de desarrollo sustentable número 6, agua limpia y saneamiento, tiene una meta, que para el 2030 el agua y saneamiento esté disponible y sustentable. Ya solamente estamos pues a pocos años precisamente para lograr esta agenda. Era una agenda bastante ambiciosa, pero hoy día sabemos que no lo hemos logrado, que estamos desfasados, que hay mucho que hacer en materia del agua. Los objetivos precisamente tienen que ver con acceso universal a saneamiento e higiene, agua limpia, menos contaminación y más reutilización, uso eficiente y sustentable del agua, la gestión integrada y cooperación internacional, la protección de ecosistemas acuáticos y la participación comunitaria activa. Justamente de este último punto es donde yo he desarrollado esta metodología para que podamos implementar proyectos sustentables en el territorio. Y en el territorio nos referimos a la localidad, a la ranchería, al municipio, a la ciudad. Esta metodología lo único que hace es hacerse más grande, donde la participación de los actores clave es sumamente importante, donde los tomadores de decisión y sobre todo la sociedad pueda identificar que tiene un problema y a raíz de ese problema empezar a generar estrategias para darle solución. Por supuesto que es sumamente importante el papel que juega, en este caso la doctora Laura Estrada Maur como senadora de la República, porque seguramente llevará como una reforma, una propuesta de ley como parte de una política pública, lo que es el saneamiento de los ríos, para que esto permita que tengamos una vida más sustentable. Adelante. Adelante, por favor. Rápidamente les voy a mencionar que existen varios tipos de tratamientos de aguas residuales, algunos muy costosos y algunos más económicos, más accesibles. ¿Y de qué depende el tipo de planta tratadora que se tenga que implementar en el territorio? Precisamente del diagnóstico. ¿Cuántas personas lo usan? ¿Qué tipo de contaminantes tiene el agua? Y eso nos va a permitir precisamente a la toma de decisión. La propuesta que enseguida les voy a mostrar tiene que ver a una propuesta para las zonas rurales. Y estamos hablando prácticamente zonas rurales con un máximo de 5,000 habitantes, en donde es posible implementar humedales artificiales que nos permiten sanear el agua. Bien, entramos en materia de humedales artificiales. Estos sistemas son de bajos costos, diseñados y construidos por el ser humano y tienen como objetivo mejorar la calidad del agua de forma eficiente, imitando los procesos naturales mediante mecanismos físicos, químicos y biológicos. Constituyen una alternativa sustentable que integra conocimiento técnico, criterios ecológicos y participación comunitaria para la degradación de contaminantes presentes en aguas residuales. Esta tecnología y esta propuesta lo ha promovido en los últimos años el Tecnológico Nacional de México. ¿Y qué hemos hecho los investigadores? Ir al territorio e implementarlos. Esta imagen que visualizamos se implementó en una localidad, Guadalupe Miramar, del municipio de Santa María Yucuití, del distrito de Tlaxiaco. Es una comunidad con 2,500 habitantes y con 500 usuarios conectados a la red de drenaje. Se cuenta con un humedal artificial de 30 metros por 12. Evidentemente, para que esto sea posible, hay un proceso previo. Está la red de drenaje, están los colectores, está un sistema de pretratamiento y después nos conectamos a lo que es el humedal artificial. Adelante. Ok.
La imagen que les presento es del humedal artificial de Boca del Río, Veracruz, a 2 horas acá de Tuxtepec. Este humedal artificial funciona de forma eficiente con 3.000 usuarios o 3.000 estudiantes del Tecnológico de Boca del Río. ¿Cuál es la diferencia entre la implementación de un humedal escolar con humedal comunitario o de una localidad? Es que aquí únicamente existe presencia de heces fecales, poco de detergente para lo que es la limpieza de las áreas, pero es únicamente los elementos contaminantes que vamos a encontrar en este tipo de espacios. Adelante. A diferencia de los retos que nos enfrentamos en otros contextos cuando se trata de una localidad, ¿no? Porque sabemos que una localidad lo que más predomina pues son detergentes, grasas, aceites y por supuesto heces fecales. Adelante. La tecnología que nosotros estamos implementando precisamente son plantas ornamentales, preferentemente que sean de la zona, ¿no? Para evitar lo que es la propagación de plagas en contextos diferentes. La tecnología que nosotros estamos implementando es la siguiente. En esta parte tenemos el pretratamiento, cuyo objetivo precisamente es separar todos los residuos sólidos, la basura que esté en el sistema, en la red hidráulica, en el drenaje. Posteriormente se implementa una trampa de grasas. Aquí tenemos la trampa de grasas. Después de la trampa de grasas se viene a lo que es el humedal artificial. Cada planta ornamental que tenemos aquí en la lista, como los carrizos, alcatraces, papiros, juncos y colas de caballo, tienen un trabajo particular y realizan una función en el humedal artificial. En algunas poblaciones nos sugieren, ¿no? Vamos a sembrar esta planta y les decimos que todo depende del diagnóstico. ¿Por qué? Porque una vez que entra el agua en el sistema, nosotros hacemos un estudio de laboratorio para poder identificar qué tipo de contaminantes tiene la red. Y a partir de los contaminantes que tiene, nosotros hacemos una distribución estratégica de plantas en lo que es el humedal artificial. Y posteriormente pues tiene la salida, donde es un agua totalmente tratada, y obviamente va a depender el objetivo último del agua, que en este caso es para fines de agricultura. Cuando es para fines de agricultura, pues no requiere un sistema de cloración. Obviamente es posible reutilizar el agua tratada y recircularlo, por ejemplo, en sanitarios, pero ahí tendríamos que poner un sistema de cloración. Adelante. Les comparto el proceso constructivo que se siguió para que esto fuese posible. Evidentemente, como yo lo mencionaba al inicio, la participación de muchas disciplinas. En principio se hizo un estudio de mecánica de suelos con ingenieros civiles. Posteriormente se hizo un trabajo de terracería para hacer todo el sistema de compactación. Una vez que identificamos que el terreno tenía ya las particularidades para poder tener una carga, ¿no?, de más de 10 toneladas, pues esto fue posible mediante varios equipos ahí que implementamos. Se construyó en este caso lo que es el muro de contención. El muro de contención, realmente esto va a depender de la orografía del lugar, ¿sí? Si encontramos un lugar plano, evidentemente nos podemos ahorrar esta inversión y lo único que se haría es el trabajo de terracería, ¿no?, la compactación del suelo, y después de eso lo que es la instalación de geomembrana. Se instaló geomembrana y de ahí todo lo que es la colocación de piedras, ¿no? En este caso ocupamos 2 tamaños de piedra y lo podemos embellecer con algún material de la región para darle un diseño arquitectónico. En este caso el objetivo no era darle el diseño arquitectónico, sino más bien lo que es la funcionalidad del humedal. Aquí observamos
la participación social, el trabajo de la comunidad para lo que es la implementación del humedal y además la siembra. Adelante. Estamos pues muy agradecidos porque la senadora nos acompañó en territorio, conoció precisamente el trabajo que se está haciendo en la localidad y justamente es el resultado de la vinculación que debe de existir entre las instituciones de nivel superior con las localidades. Evidentemente, como yo mencionaba al inicio, tiene que haber una inversión para que esto ya sea posible, ¿no? Entendemos que también existe la legislación, o sea, existe de años. Simplemente también tiene que ver las decisiones comunitarias, porque a veces optan por pavimentar su calle, ¿no? Quieren un techado o quieren su drenaje, pero la mayoría no piensa en cómo sanear el agua. ¿Por qué? Porque anteriormente se hablaban de inversiones millonarias. Dicen, no, pues yo requiero 190 millones de pesos para implementar una planta tratadora. Y si hablamos de esos proyectos de tratamiento convencionales, obviamente que no vamos a tener el recurso para poder darle solución a una problemática real. En este caso estamos hablando de una implementación o un financiamiento mínimo de 1 millón de pesos. A partir de 1 millón de pesos en adelante es posible darle solución a este problema, ¿sí? ¿De qué depende la inversión? Justamente lo que les decía, depende del diagnóstico, la cantidad de usuarios, cantidad de habitantes, de los contaminantes que tenga la descarga, y a partir de ahí se hace todo un estudio y la implementación de humedales artificiales. Adelante. En esta última fotografía podemos observar la entrada del agua residual y la salida, ¿no? O sea, esto ya es una realidad, lo estamos ya implementando en localidad, en territorio, y esa es la invitación que le venimos a hacer acá, ¿no? Sabemos que tienen suficiente agua, entiendo que ya hay una contaminación del río Papaloapan, y ¿cuál es la propuesta que yo les doy? La adopción, la implementación de humedales artificiales zonales a bajo costo para poder sanear el río Papaloapan. Adelante. Si se trata de darle pues una vista arquitectónica, porque sabemos que también en lugares urbanos es posible la implementación de estos humedales, ya se puede hacer el diseño correspondiente bajo la lógica que nosotros ya estamos trabajando para que veamos una infraestructura pues visiblemente bonita que haga el trabajo que requerimos que haga. Adelante. Y les comparto mis datos, ahí está mi número de celular, mi correo electrónico, y en los últimos años pues me he enfocado a lo que es el trabajo de territorio, lo que es la planificación territorial, ¿no? Pues yo pongo sobre la mesa pues todo ese conocimiento, la experiencia que hemos logrado, porque no es fácil que las comunidades implementen este tipo de proyectos, ¿no? A veces como iniciativa, como una idea, pues todo es posible. En la teoría es una cosa, pero en la práctica, insisto, la participación social, la participación comunitaria, la voluntad política y la inversión, pues es necesario para que este tipo de proyectos pues sean exitosos. Pues muchas gracias.